continuación habla pues prácticamente de de qué son los ciclos, de qué son las condiciones, pues un poquito ahí de clases, que son temas que pues obviamente ya hemos conocido en otros cursos, por lo tanto pues no me voy a detener mucho tiempo ahí en el tema de la teoría, ¿verdad? Porque ya es algo que pues ya hemos venido manejando ahí en otros semestres, ¿verdad? Ok, entonces una clase pues como todos sabrán, pues hay varias definiciones para el concepto de una clase y el más conocido y pues el más encontrado en internet es que una clase es la abstracción de un objeto, ¿verdad? Y esta pues tiene propiedades y métodos o propiedades y atributos, no, perdón, propiedades o atributos y métodos o acciones, ¿verdad? Que los atributos, las características que van a identificar al objeto y las acciones o los métodos pues van a ser todo aquello que puede realizar un objeto, ¿verdad? Devolvernos al típico y más utilizado ejemplo de las clases, por ejemplo, la clase animal, ¿verdad? Este es todo animal, pues tiene patas, no tienen boca, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, bueno, tienen para comer, ¿verdad? Tienen patas, tienen orejas, tienen ojos, ¿sí? Entonces, yo puedo venir y definir una clase animal mamífero, ¿sí? Pues yo sé que van a ser, que cumplen con estas características y de ahí pues yo puedo crear otros animales como por ejemplo un gato, un perro, una vaca, un caballo, etcétera, ¿verdad? Porque yo sé que cumple con las características principales de, de un mamífero, de un animal mamífero, ¿verdad? Igual, pues el ejemplo de la clase persona, donde pues, una persona va a tener un nombre, una edad, un género, ¿verdad? Una estatura, una nacionalidad, o sea, son atributos muy específicos o generales que va a tener, que deben de tener todos los objetos que se van a crear bajo la instancia de la clase que se declaró y por eso pues se toman como atributos. Yo no voy a colocar un atributo que sea muy peculiar o muy particular del objeto. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, eh, no sé, hablando de animales, usted, digamos, no voy a poner un atributo que se llame pulgas, digamos, estamos hablando de un perrito, ¿sí? Porque parece que algún perrito no tenga pulgas y otro sí. Entonces no es un atributo que generalice o que pueda aplicarse a todos los animales. Pero sí, por ejemplo, cuatro patas. Bueno, también a ustedes cuando los lastiman y les tienen que quitar una patita, pues ya no se cumple, pero en lo general todos los animalistas tienen cuatro patas, ¿verdad? Tienen orejas, tienen cola, aunque se los corten, pero por su naturaleza sí tienen ese tipo de atributos, ¿verdad? Entonces debo de utilizar este tipo de atributos que identifican de forma general. eh, ¿Qué dice Víctor? Los pollos. Pero, pero los pollos no están en la clasificación de los animales que estoy mencionando, Víctor. O bien, mamíferos. El pollo no es mamífero. Eran un pollito ahí amamantándolo por la gallina. Va, está bien, Víctor, no hay problema. Entonces, chocó, chocó. ¿Qué es eso, Luis Fernando? ¿Qué es eso? ¿La suya o es un animal? Ah, es un pollo raro. Ahora busqué. Tipo de pollo así, cabal, ahorita lo busqué y se pueden montar los chocobos, ¿usted?
Además parece también un pollo de anime. Bueno, entonces tengo que utilizar dentro de mi clase eh, eh, atributos que pues, sean muy generales y aplicables a todo el objeto en general, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hablando con el tema de la clase persona, yo sé que todos ustedes tienen un nombre, un apellido, un género, tienen una estatura, una nacionalidad, pero por ejemplo yo no puedo utilizar un atributo que se llame estudia, ¿sí? Porque no todos los seres humanos pues pueden estudiar. O sea, sí pueden por capacidad, pero no tienen la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, pues ese es un atributo que pues, no sería muy aplicable a la clase, ¿verdad? Ahí ya sería de que yo modificara mi objeto y pudiera pues agregar ese tipo de atributos, ¿verdad? Pero a nivel de la clase no me, no me funcionaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un atributo que es muy, que todos, no todos lo van a tener, ¿verdad? Entonces, no puedo aplicar ese tipo de atributos, ¿verdad? ¿Ok? Eh, ¿Cómo se declara una clase en C Sharp con .NET Core? Eh, pues igual, a ustedes se utiliza el método public porque pues, obviamente es un método que se va a acceder desde cualquier lado se va a acceder desde cualquier parte del proyecto a la clase y por lo tanto, pues debo de darle el atributo de ¿cómo se llama? De público para que me permita ese acceso, ¿verdad? Y luego pues vienen los atributos, ¿verdad? En este caso pues esta es una clase de tipo modelo que yo les puse aquí de ejemplo y este pues solo tiene atributos, ¿verdad? No tiene métodos todavía porque esos están definidos a nivel del controlador. Este, em, pero ustedes estaba borrando algo aquí en SQL y no me funciona. Perdón. Pues sí, entonces, pues aquí automáticamente al colocar get y set dentro de cada uno de los atributos, lo que hace es pues declarar los mini constructores de los get y set o getter y setter que pues nosotros declaramos en una clase por default para poder tener acceso a cada uno de sus atributos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero setear un código de persona, si yo quiero saber qué código de persona tiene esta clase o este objeto, pues entonces lo hago a través de las propiedades get y set que se programan eh, dentro de la clase, ¿verdad? Lo único que .NET Core ya incluye o ya agrega esta funcionalidad que solo con declarar las palabras o utilizar las palabras get y set automáticamente en alguna parte del proyecto ustedes crea esos métodos de get y set. Yo tuve una experiencia hace como un mes y medio de un proyecto que me tocó que darle soporte en el trabajo y precisamente cuando yo lo iba a compilar en Eclipse me daban error a ustedes que estaban los métodos get y set. Claro, dentro de la clase, están creados. Yo, pero ¿cómo es posible que exista el método get, set, lo utilicen en el proyecto y no esté declarado a nivel de la clase? Total, que me puse a investigar a ustedes. Y hay una biblioteca a nivel de Java que se llama Lombok. Entonces, ustedes incluyen esa biblioteca en su proyecto de Lombok y ya les deja manipular o ya les deja hacer de esta manera la definición de los getters y setters de cada uno de los atributos. Solo van a declarar los getters y setters pero ya no tiene necesidad de escribir el código de los
Entonces, ya en esta misma funcionalidad que nos ofrece .NET. Pero la verdad, yo no conocía la biblioteca Lombok. Entonces, pues ahí me empapé de cómo funcionaba y todo eso. Y pues al final es un proyecto open source que pues alguien decidió crearlo y pues publicarlo, ¿verdad? Esa es la desventaja de los software que son creados bajo esa filosofía. Ustedes, yo no tengo certeza de la sé que creó, sé que es un proyecto, pero no sé si es fiable, tengo que investigar un montón. Entonces, por temas de seguridad, pues sería mejor no incluir ese tipo de cuestiones para, para desarrollos donde pues se involucre información confidencial de la empresa y todo eso, ¿verdad? Pues quitamos esa biblioteca. Entonces, para proyectos así personales y cosas así sencillas, pues sí se pueden aplicar. En el caso de .NET, como ya es algo lo que se trabaja, con lo que trabaja .NET por defecto, o ya trae de cajón, entonces no se instalan bibliotecas adicionales, ¿verdad? No se instalan bibliotecas extras que no sean de Microsoft, ¿verdad? Entonces, si recuerdan cuando instalamos el Entity Framework, pues todo era Microsoft Framework, SQL.tools y el framework como tal, que era el que instalamos al inicio, ¿verdad? Entonces, eh, son propietarios y pues eso me da cierta tranquilidad a mí en cuestión de poderlo aplicar dentro de mi desarrollo, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se implementa una clase? Pues igual que en otros lenguajes, ¿verdad? Ustedes, el nombre del objeto que yo quiero utilizar, ¿verdad? El nombre de la clase, y luego pues ya puedo acceder al objeto a través de los atributos que tiene definida cada una de las clases, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, pues aquí yo no utilizo punto set código persona o punto set nombre persona, sino que voy directamente al atributo código persona, nombre persona, pedido persona, diré persona, porque ya esta magia pues ya la hace .NET, ¿verdad? Ya lo hace el framework y por lo tanto pues ya no me preocupo de eso, ¿verdad? Yo ya lo manejo como si fuera una asignación normal de una variable, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre me he referido o he querido dar a entender que cuando nosotros utilizamos este tipo de framework, pues lo que buscamos es facilitarnos la vida como programadores, ¿verdad? El framework haga su chance y yo hago mi chance de meterle la lógica del negocio y el framework que haga su chance de generarme el código y de sintaxis y ayuda de observaciones. Y miren, por ejemplo, los warnings, ¿verdad? Ustedes a nivel de los IDEs, por ejemplo, si yo declaro una variable que no voy a utilizar, pues cuando compilo me dice, mire, tiene un warning. ¿Cuál es la precaución? Tiene declarada una variable que no está utilizando en ninguna parte del proyecto. Eso no me da ningún problema. No, pero por buena práctica, pues ustedes saben que no es bueno dejar variables huérfanas. ¿Sí? Entonces, tengo que a ese código pues, dejar todas las posiciones de memoria que me van a servir. ¿Sí? Eh, y al final, pues, pero mire qué va a pasar con una variable tipo string que declaré y las máquinas ahora tienen 4 o 8 gigas de RAM. O sea, yo no veo cuál es el problema. Es cierto, no hay problema. Pero se convierte en mala práctica y después cuando yo sienta ya no voy a dejar una variable, sino que voy a dejar 10, 20 variables huérfanas y entonces eso me va a empezar a ocupar espacio y cada vez que yo compile, pues voy a reservar esa memoria que no me va a servir para nada, ¿verdad? Entonces, por buena práctica, eh, los IDEs ahora pues ya nos dan esa advertencia de que tenemos ahí ciertas operaciones o ciertas asignaciones o ciertas declaraciones que hicimos y que no estamos utilizando, ¿verdad? Como cualquier lenguaje de programación, pues C Sharp y Visual Basic, que son los lenguajes que más se utilizan en .NET, pues permiten hacer cualquier tipo de operación aritmética, ustedes y comparaciones lógicas dentro de la ejecución del código. Luego tenemos las condicionales. ¿Podemos manejar if aquí en C Sharp y en Visual Basic? Sí.
¿Y cuál es la sintaxis del if? If, condición, parte verdadera, parte falsa. Igual que en cualquier lenguaje de programación. Yo puedo manejar if and if, sí, puedo usar el if, else if, perdón, y igual, ¿verdad? O sea, primer if, condición, luego pues ya devuelvo la parte que quiero evaluar, la siguiente parte que quiero evaluar. Si eso se cumple, pues entonces entro ya a la parte verdadera. Si no se cumple, pues me voy a la siguiente condicionante y así sucesivamente hasta completar todas las opciones que yo tengo definidas o que yo definí dentro de mi if anidad. ¿Sí? Bucles. El único bucle que tal vez no hayan escuchado, y aunque sí ya trabajaron con algunos frameworks, sí han trabajado con el for each, ¿verdad? Pero los más comunes son el while, do while y el for, ¿verdad? El while y do while, pues ustedes saben que son ciclos o bucles que, pero no conozco todavía el final del while, o sea, pero ¿cómo así, ingeniero? Pues si yo voy a declarar una condición, digo while condición, o mientras que la variable sea igual a positivo, enter el ciclo, sí, pero yo no sé en qué momento me va a dar ese valor negativo, entonces a eso me refiero, ¿verdad? Que el ciclo se queda ahí hasta que encuentre el valor negativo. A diferencia del for, yo le digo, mire, vaya de 0 a 9, por ejemplo. Voy a recorrer 10 posiciones. Entonces, que cuando llegue a 9, ya sé cuándo va a llegar a 9, entonces pues ahí va a terminar el ciclo. Con el while puede ser que la repetición sea 3 veces, o puede ser 10 veces, o 20 veces, o una vez, y encuentre el valor que quiera, ¿verdad? Con el for each, pues regularmente se utiliza para poder eh, hace recorridos en arreglos que se obtienen de base de datos, como por ejemplo los array list o los list o los, sí, serían los array list y los list, ¿verdad? Que a los que yo puedo acceder a través del for each, ¿verdad? Por ejemplo, en print faces, cuando ustedes quieren llenar un combo box o un objeto select, pues lo hacen con un for each. Igual aquí en .NET, ¿verdad? Cuando tienen que recorrer un arreglo o una lista que les devuelve una consulta de una tabla, pues lo hacen con el for each, ¿sí? Entonces, igual, ¿verdad? Estos bucles o ciclos lo que me permiten es repetir n veces las líneas que yo necesito tener que hacer, pues, estas n veces que yo les comento, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta vamos? Gracias por la respuesta, Anthony. Anthony es el presidente del grupo. No sé cómo están. Víctor dice que tiene pérdidas de audio. Todos me escuchan entrecortado. Ya, entonces sí debo ser que ustedes. Bueno, ahorita no me ha dado ninguna señal de mala, de mala intensidad de internet, pero voy a estar atento. Si en algún momento no me escuchan, me hablan para que yo les vuelva a repetir, ¿bien? Dice ahorita que por eso no escuchó que estamos hablando de animales mamíferos. Va, entonces, si en algún momento ya no me escuchan o se escuchó muy entrecortado o me escuché puro robot, entonces me hablan y yo para que les quede claro, ¿bien? Porque solamente están viendo Netflix y están dejando ahí. Me manda Víctor. Yo creo que a Víctor se le activó el micrófono por accidente.
No dije lo que sucede es de que hay veces que se escucha bien, pero está Ujú. hablando y se pierde el audio y después escucha así todo robotizado. Así, sí, entonces esto la señal ustedes de esta cosa de Blackboard, pero no creo que sea mi interés ustedes porque, o sea, en sí no tengo, por ejemplo, hago búsquedas o algo así cuando estoy aquí con ustedes. Por ejemplo, así como que me mencionaron lo del pollito del pollito pío que me mencionó, ¿qué fue? Víctor, ¿va? O, sí, Víctor fue. Eh, lo busqué en internet y pues, o sea, no se me quedó pensando en nada por el estilo. Entonces yo creo que tal vez sí es la plataforma la que está teniendo el problema, ¿verdad? Vamos a, vamos a hacer una prueba la próxima semana. Voy a crear la clase en Meet para ver cómo nos va, ¿sí? Hoy terminamos aquí en Collaborate eh, y, y la otra semana pues vamos a hacer la prueba ahí con Meet para ver cómo nos va. ¿Les parece? Bueno, a Mayarín no le parece. Pero, ok, gracias, Mayarín. ¿No es que yo digo bien su nombre o no? Claro que lo había escuchado Mayarín, Es Mayarín. Mayari. Ah, Mayari, perdón, mire, pues ya Sí. yo tantas veces le he dicho mal su nombre, no me corrige. No, no. Mayari, ahí está. Gracias. Va. Entonces, bueno, vectores, el concepto de un vector es un arreglo unidimensional en memoria que va a estar dividido en varias posiciones y a estas posiciones pues yo les voy a acceder o voy a entrar por el índice que tiene definido el vector, ¿verdad? Estas declaraciones de vectores son estáticas, ¿verdad? O sea, si yo declaro un vector de 10 posiciones, el vector se va a mantener en 10 posiciones en tiempo de ejecución. ¿Se recuerdan cuando vieron el tema de memoria dinámica en C++ y el tema de pilas y colas, donde ustedes creaban ¿cómo se llama? Un nodo, una estructura autorreferenciada que les iba creando una nueva posición en tiempo de ejecución. Esas pues, son asignaciones dinámicas de memoria y pues iba creciendo la cola o la pila conforme pues, el usuario iba ingresando más datos a la estructura. En el caso del vector, pues funciona igual, lo único que es una definición estática. Si yo defino para 10, me va a funcionar para 10. Si yo quiero que eso funcione para 20, entonces eh, tengo que terminar la ejecución, regresar al código fuente y luego hacer la modificación del tamaño del vector y luego pues, lo vuelvo a compilar y ahí está ya el vector de 20 posiciones. ¿Verdad? Entonces, el manejo de un vector pues es estático, ¿verdad? A diferencia de manejarlo con memoria dinámica. Entonces, bueno, entonces vamos a realizar nuestra práctica de .NET, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando con nuestro framework Entity Framework Core, para poder guardar datos en una tablita, ¿verdad? Entonces déjenme, voy a abrir el proyecto de su sección. Después, solo me está cargando el punto .NET.
Si usted descargó la versión Community, Luis Fernando, no. Pero si descargó Visual Studio Professional, entonces ahí sí van a necesitar licencia. Lo único que pide el Community es registrarse con una cuenta de, de usuario. Digamos, loguearse con su correo para que, para que sepa Microsoft quién está usando el IDEO, ¿no? Nada más. Sí, lo que pasa es que le da 30 días a uno. Se va a esperar que se calle ese perro porque ya me tienen. Está ganando ser sacrificado. Sí, les decía que sí, al final del pasado los 30 días, Microsoft pide que se loguee uno con una cuenta para poder tener, para que sepa él quién está usando. Pues seguramente ya después saber qué malos planes tienen con esas cuentas, pero la cosa es de que piden que uno se loguee. Yo lo que hice fue que loguearme con la cuenta de la U, ¿verdad? Entonces, con esa cuenta es que tengo logueado mi igual a decir community, pero, o sea, es community, no tan community. Entonces, vamos a ver. Sí, hombre, sí. Pero dice que la verdad, Microsoft pues, tiene sus cosas, va ustedes desde el sistema operativo, el SQL y el IDE que maneja, pero al final, la verdad me está gustando mucho el punto .NET Core, o sea, está bien, bien interesante. Yo, les soy sincero, yo había trabajado con .NET, pero hasta la versión 4 creo que fue la última versión, 3.5 no me acuerdo. Eh, pero ahorita sí el .NET Core sí está bastante interesante. Usted está en todo el, el framework, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay que darle crédito a .NET, a Microsoft, perdón. Pero sí, ahí sí que hay una gran variedad ustedes de lenguajes de programación que pueden investigar y pueden hacerse ahí pues bastante, eh, pues pueden desarrollar destrezas ahí con el lenguaje, ¿verdad? De programación. Eh, es cuestión de que uno mismo como programador defina qué es lo que quiere, a qué es lo que quieren darle a ustedes. Y también no puede decir uno, voy a dominar al 100% todos los lenguajes porque sería mentira a ustedes. Uno tiene que enfocar en un framework, tiene que enfocar en un lenguaje, en una plataforma, en una tecnología, ¿verdad? Porque, porque ahí es donde uno se va a volver ducho y ahí es donde uno pues va a empezar a ganar plata, ¿verdad? Ya sea de forma individual o pues trabajando para alguien más. Entonces, pero ahí es donde uno se hace famoso con los lenguajes de programación, ¿verdad? Entonces, ustedes eso tienen que buscar, ¿verdad? De repente a alguien le gusta el .NET, pues enfóquese en .NET, ¿verdad? Alguien dice, no, yo soy de Java, entonces siga fortaleciéndose en Java. Alguien puede decir, no, yo soy puro PHP. A mí PHP nunca me ha llamado la atención, ni me llama la atención, ni creo que me llame la atención, por lo tanto, no, no, nunca le he entrado a PHP. Eh, He visto buenos proyectos en PHP, pero la verdad no me llama la atención. Eh, entonces, ustedes pues, tendrían que definir ahí qué lenguaje es en el que quieren desarrollar su destreza para programación, ¿verdad? Obviamente, hay ocasiones donde pues, el trabajo exige que uno trabaje en .NET, pues, entonces, de plano, ¿va? Le tiene que entrar a .NET, a SQL Server, aunque uno sea de Oracle, o sea MySQL, o sea Postgres, pero mi trabajo me pide SQL Server, pues le tengo que entrar a SQL Server, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tuve dos marcas así bien, bien grandes, ¿verdad? Cuando estuve en la industria de seguros, era Oracle, ¿no? Ustedes, full Oracle.
ahorita que regresé al sector bancario, SQL Server, ¿verdad? Entonces, en Oracle, full cursores, ¿no? Ustedes implícitos, explícitos, aquí en SQL Server, la propia documentación del SQL Server no recomienda los cursores, ¿no? O sea, sin mucho tener un cursor en todo el SP, que es el que va a traer la información principal que uno va a procesar, pero no más de un cursor. En cambio, en Oracle, ustedes trabajaban cursores dentro de cursores. O sea, querían hacer una actualización de datos, un cursor, ¿verdad? Entonces, pero SQL Server no, no lo recomienda. Sí, igual las subconsultas, los subqueries, tampoco los recomienda por el tema de rendimiento a nivel de base de datos. Con Oracle no había ese problema, ¿va? Entonces, ahí sí que tiene que bailar uno el son que le toca. Entonces, bueno, entonces ahorita voy a crear, ya tengo mi modelo acá, entonces ahorita voy a crear mi base de datos con base a este modelo. Solo le voy a agregar aquí eh, una etiqueta más que es de requerido y este pues me va a servir para poder hacer obligatorio el campo a nivel de la vista y a nivel del modelo y juntamente pues a nivel de la base de datos. Ah, ok, gracias por recordarme. Ahí está, ya está grabando la práctica, ok. Entonces, les decía que agregaba la anotación requerida para que estos atributos de la clase de persona model pues sean requeridos o tengan el atributo de obligatorios a nivel de la vista y pues obviamente eh, a nivel de la tabla pues también van a quedar como not null y pues eso va a hacer que no permita almacenar datos nulos o que uno vaya a dejar en blanco esa información. Yo le puse ahorita requerido a todos porque para que me quedan todos requeridos, pero obviamente va a haber alguno que no va a ser requerido, como por ejemplo, no sé, un tercer nombre, digamos, ¿sí? Puedo tener primer nombre, segundo nombre y puedo tener un tercer nombre que no va a ser requerido, pero primero y segundo sí, porque todos pues mínimo tenemos, bueno, no pueden tener dos nombres nada, un nombre nada más, ¿verdad? Bueno, por lo menos un campo de nombre requerido y uno de apellido requerido, ¿verdad? Porque igual pues eh, hay varias variantes con respecto al tema de los nombres, ¿sí? Ok, entonces ahora ya le agregué el atributo ahí a mi modelo que los campos van a ser requeridos, entonces me vengo a Tools, Get Package, me voy a la consola, espero que inicialice, ¿sí? Entonces, ahorita pues voy a crear la migración, add migration, voy a llamar tbl zonas. Entonces, ahorita pues ya está creando la migración a nivel de código y luego pues tengo que darle un update database para que ya se vea reflejada esta tabla en la base de datos. Dice TBL personas ya está usada en esta migración. Ah, ok. Ah, sí. Ya está utilizada en esta migración. Ok, entonces démosle update. Ah, pero no, espérense, la voy a borrar porque sí necesito que Inge, cree los campos obligatorios que manda. una consulta. Con este framework se puede hacer un login también, ¿verdad? Ya lo trae por defecto cuando usted hace la migration, se lo crea, ¿verdad? Correcto. De hecho, si ustedes se vienen aquí a la carpeta de controladores y le dan a agregar un nuevo controlador, aquí les aparece la opción de MVC Controller vacío con las acciones de lectura y escritura. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la tercera opción me dice crear un MVC Controller con las vistas usando Entity Framework. Entonces, si yo selecciono esto, aquí voy a decirle o le debo de asignar cuál es mi modelo clase, que en este caso va a ser persona model, y luego le tengo que decir cuál es mi aplicación de DB Context, que se recuerdan que está aquí en no la puedo abrir, pero está aquí en Data, ahí está el Application DB Context, ¿se recuerdan que trabajamos esa clase? ¿Sí?
Y entonces aquí ya me va a crear el controller para persona y me va a crear la vista, me va a crear el controlador y me va a crear el modelo, ¿verdad? Entonces, este tipo de atajos que me da el framework como tal, como les digo, les vuelvo y repito, esto es algo que me ayuda a mí como programador para no estar escribiendo código. Entonces, si mi ventana o mi vista o mi modelo es nuevo, yo me puedo ir con esta parte y luego pues ya puedo acondicionarlo a mi necesidad. Pero ahí me ahorré un montón de estar escribiendo código, ¿verdad? Y sí, como dice Víctor, sí puedo crear una página de login desde con el asistente, ¿verdad? Puro next, next, next y finish y ya, ¿verdad? Entonces me genera código y ya lo puedo usar, ¿verdad? Ya sería de que yo agregue plantillas CSS o el diseño de Bootstrap que yo quiera aplicar o digamos que si yo tengo una lógica ahí adicional de lo que no me incluyó el framework, por ejemplo, eh, digamos que no me muestra el nombre de la persona que está logueada en la pantalla de pantalla principal, entonces yo puedo agregar esa lógica a lo que me generó .NET, lo que me generó el framework, y ya son cosas pues más personalizadas que yo utilizo dentro de mi desarrollo, ¿verdad? Pero sí, por lo menos puedo arrancar con la base que me da .NET. ¿Sí? Entonces sí es correcto como lo menciona Víctor, ¿verdad? O lo único que yo no les puedo enseñar esto porque si no, ¿dónde va a estar el chiste? ¿Va ustedes? Para eso mejor se paga un curso de Wizard en Udemy y ahí lo tienen o en cualquier otra cosa de internet, ¿verdad? Entonces la cosa es que la idea es que ustedes conozcan cómo funciona esto internamente. ¿Sí? Entonces vamos a borrar, bueno, borremos toda la carpeta de migración. ¿Sí? Entonces decía que sí creo que quiero crear mi migración porque ya trae estos nuevos atributos la clase, entonces ya los va a heredar automáticamente. Ok, ahora está, miren, ahora sí ya me creó ahí la migración TBL de personas. Entonces ahora solo le debo dar update database. Me voy se me hizo mi cursor, ahí está, ya lo encontré. Me voy a SQL Server, que no ha llegado ahí está. Entonces ya me crea la tabla DB personas, pero la base de datos DB personas con la tabla TBL personas, que es la que aquí. Vaya, conoce mi password, entonces. Dice, ok, recording específico. Bueno, vamos a ver, pues creamos nosotros nuestro propio query. Está. Entonces, ya existe ¿cómo se llama? Mi tabla TB de personas con los campos código persona, nombre persona, apellido persona y dire persona. Entonces, la idea es que a través de la vista nosotros podamos crear registros o tuplas dentro de esta tabla. Entonces, me voy a venir a mi solución. Aquí en View, pues voy a agregar una nueva vista. ¿Sí? Voy a llamarla Create. Va a ser una vista vacía. Y pues la vamos a llamar Create. ¿Sí? Le pueden poner crear alumno, crear persona, crear registro, el nombre que ustedes quieran poner a la vista. Ahora yo le quise poner Create. Vale, entonces aquí vamos a manejar nosotros
algo muy diferente a lo que habíamos venido manejando con respecto a la creación de las páginas utilizando Bootstrap y utilizando, ¿cómo se llama? HTML de los ejercicios anteriores. Aquí vamos a utilizar ya o vamos a aplicar algunas etiquetas que son propias de ASP y que pues me permiten hacer la relación entre los objetos que yo voy a tener aquí en la vista versus lo que voy a tener en el controlador, ¿verdad? En el modelo, perdón. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, voy a ponerle un título a ustedes, vamos a ponerle H1, ingreso de personas o registro de personas. Luego pues voy a ¿cómo se llama? A ponerle ahí un saltito. ¿Ok? Y ahora voy a crear primero una clase de fila y luego una clase de columna, ¿sí? Es un class row y un class call, ¿sí? Para poder empezar ya a diseñar mi formulario. Entonces ahora voy a decir eh, class, les dije que primero iba a hacer la fila, voy a cerrar este div, luego voy a abrir otro div, voy a hacer para las columnas, vamos a dar tamaño 4, hoy, solo espérenme que están escribiendo.
Pues sí, entonces, respondiendo a la pregunta de, ¿dónde está? De Luis Fernando, la de Carlos, es la cosa, ¿no? Sí, Carlos, es Carlos. Este, la diferencia entre HR y BR es de que HR pues inserta un salto y una línea, ¿verdad? En el caso de BR solo inserta el espacio entre cada uno de los objetos, ¿verdad? Entonces ahora ya empiezo aquí a crear mi formulario. Entonces voy a decir form y si ustedes se van a dar cuenta, pues ahorita voy a utilizar algo diferente que no había utilizado en otros formas, ¿verdad? Nosotros había utilizado el método y el action. Aquí voy a utilizar algo que se llama ASP action. Y dentro de la ASP action, yo voy a colocar el nombre del método que voy a mandar a ejecutar dentro de, del home controller que tengo definido dentro de mis controladores, ¿verdad? Entonces, regularmente, pues, si yo voy a mandar a ejecutar o estoy ejecutando la vista crear, pues mi método, lo más lógico es que se llame crear. Si yo voy a ejecutar la vista create, pues mi método debería llamarse create. Si yo voy a ejecutar la vista crea persona, pues a mi método le debería llamar crea persona, ¿sí? Entonces, para que tenga esa relación entre, por lo menos entre nombres y que yo sepa qué es lo que voy a mandar a ejecutar. Entonces, ahora pues voy a llamar create a mi método. Ese todavía no lo tengo creado, ¿o ustedes? Ese todavía no existe. Entonces, lo voy a dejar ahí nada más y ya cuando pase al controlador, pues lo voy a crear, ¿verdad? Pero de hecho, cuando ejecute la página lo tengo que crear porque si no me va a dar error. Va. Entonces, ¿se recuerdan que a los campos del modelo yo les agregué una palabra donde decía que hacía obligatorio el campo? Entonces, para que maneje esa parte de obligatoriedad, que sean obligatorios los campos, ¿verdad? Que sean obligatorios los campos, tengo que agregar la siguiente línea dentro de mi formulario. Y va a ser con div. Luego voy a llamar la acción ASP Validation Summary. Y le voy a decir que vaya a leer el modelo, que vaya solo a leer el modelo, ¿sí? Y entonces con esta acción lo que yo estoy haciendo es de que vaya a revisar qué campos son obligatorios que yo declaré así en mi modelo y que pues obviamente aquí en la vista los vuelva obligatorios, ¿verdad? Entonces voy a utilizar la clase de texto de peligro, ¿verdad? Este es el text danger para que me dé el aviso de esos campos son obligatorios. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Entendieron esa línea que les estoy comentando ahorita? Ok. Entonces ahora ya empiezo a crear todos mis campos que van dentro de la vista que voy a utilizar para guardar datos, ¿verdad? Entonces voy a utilizar otra vez div, hacer la clase de formulario group. Quiero que me agrupe ¿cómo se llaman estos controles que voy a definir ahorita? Va a ir dentro del mismo div, va a ir una label, ¿sí? Label. Y se recuerdan que antes yo utilizaba el for para asociar el objeto con el ID que había definido el objeto del HTML. Por ejemplo, si mi objeto se llamaba nombre, pues yo lo colocaba ID nombre y luego en la etiqueta le colocaba for igual ID nombre. Entonces lo que hacía ahí era crear la relación entre los objetos a nivel de la vista. Entonces aquí yo lo que tengo que hacer es agregar el ASP for y voy a ir a traer los nombres de los atributos de la clase persona model. El primero es código persona. Entonces digo que va a ser para la etiqueta clase
perdón, para la etiqueta código persona. ¿Sí? Entonces ahora voy a agregar aquí un class control label. Control label. Control label. Ahí está. Ya. Y ahora voy a agregar un input text. Abro y cierro. No abro ahorita a ustedes. La etiqueta input. Y ahora voy a decir ASP for. Y voy a decir que va a ser siempre para código persona. ¿Sí? Entonces aquí voy a decir que la clase que va a manejar de Bootstrap va a ser form control. Recuerden que estas clases que yo estoy agregando aquí son solo para el formato, el diseño que le doy, que tiene ya definido Bootstrap. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí código persona me lo marca en color, me lo marca como error y le pone una línea roja. Esto es porque yo no he importado aquí al inicio del documento CSHTML, no he importado el modelo. Entonces, a través de la etiqueta model, voy a decir, ¿cómo se llama el proyecto? Ejercicio. Ejercicio, desarrollo web, punto, models, y luego pues voy a seleccionar el modelo que quiero importar, que en este caso sería el modelo persona model. Y ahorita pues ya se quitaron los mensajes de error dentro del código persona. ¿Por qué? Porque ahora ya le estoy diciendo que va a ir a traer o que va a ir a importar todo lo que está aquí en este modelo. Entonces, ahora aquí le tengo que agregar la validación para que eh, me muestre un mensaje de error para la etiqueta código persona. Entonces, ahora voy a decir ASP validation for código persona. La clase que voy a manejar va a ser la de text danger. Ahí está. Entonces, esto de aquí, pues prácticamente lo tengo que hacer para todos los objetos de la base de datos, ¿verdad? Del modelo, perdón. Eso le voy a poner aquí un comentario que diga eh, para código persona. Ahora pues voy a y pegar, ¿ok? Entonces aquí sería para nombre persona. Pues obviamente aquí ya no va a ser código persona, sino que va a ser nombre persona. Aquí, aquí. Luego va a ser para apellido persona. Y lo estoy viniendo a traer de acá para que ustedes se den cuenta de dónde están saliendo estos datos que van dentro del ASP4 y el ASP Validation. Igual yo pudiera escribirlos de una vez desde acá, pero para que ustedes se den cuenta de dónde es que voy a traer los datos, que es del persona model, les estoy viniendo a copiar y pegar. No vayan a pensar que soy Aragán y no quiero escribir. Entonces, ahí ya tenemos nuestra vista creada. Lo único que no hemos creado ahorita es el botón del Zoom, ¿verdad? Entonces les decía que dentro del Home Controller yo tengo que venir y crear mi vista, ¿verdad? Entonces, perdón, mi método, ¿verdad? Entonces sería aquí, no va a ser welcome, sino que va a ser create.
¿sí? Entonces ahora vamos a probar la vista para que veamos cómo va. Estas son las cositas que desesperan de .NET. Miren ustedes, todo lo que se tarda para compilar esta parte. Y vamos a ver. Les voy a mostrar ahorita aquí en la pantalla y me está mostrando en blanco la vista, pero es porque tengo que venir aquí al Startup y aquí donde le digo qué pantalla la que quiero que me muestre, debería de mostrar Create. Y ahí está. Me lo puso como numérico. Numérico declaré el campo código persona. ¿Pues? Ah, sí, pues lo declaré como int. Va, por eso es de que en esta vista de aquí me dice, o ustedes se dan cuenta que aparece aquí estos botoncitos de arriba y abajo para que el usuario pueda agregar o pueda ir seleccionando el número de esta forma, ¿verdad? Pero igual yo lo puedo escribir, ¿verdad? Como está amarrado el camp, la vista con el modelo, por eso es de que lo pone de este tipo, ¿verdad? Y lo pone en Mozilla, porque yo lo ejecuté ahorita en Google Chrome y ahí no me pone ese. Ah, no, perdón, sí me pone el control también ustedes. Sí me pone el control, perdón. Sí me pone el controlito. Lo único que en Chrome aparece y desaparece. Aquí no ya estático de una vez. Entonces ya tenemos la vista aquí, ¿verdad? Sí. Y ahorita me falta crear el botón para que podamos hacer el submit ¿cómo se llama? A la base de datos, ¿sí? O a la tabla. Entonces, espérame, solo voy a tomar un print screen de esta cosa. Ahí está. Va. Entonces ahora le tengo que agregar el botón, ¿verdad? Entonces aquí va a ser siempre dentro del mismo form, perdón. Eh, como mi mouse como que no me está funcionando bien, se me queda trabado por ratitos. Entonces, voy a utilizar esta misma clase de acá. Lo único que ahora ya no va a ser para una label. Ahorita voy, Rubén. Dice Inge una pregunta si yo tengo SQL Server como autenticación de Windows, ¿debo crear alguna forma diferente de la conexión? Sí, no debería de ponerle el password, porque sí, tiene que agregarle un parámetro ahí donde dice modo autenticación y tiene que ponerle igual a Windows para que jale los parámetros de Windows. Eh,
Sí, tendría que agregar ese parámetro, Rubén. Y en password no le mandaría nada, ¿verdad? Usted ni en usuario. O bien probar si le funciona poniéndole en el usuario, en el ID, ponerle, eh, por ejemplo, el nombre de su PC, eh, el nombre de su PC, diagonal, el usuario de su máquina y el password dejarlo en blanco, pero sí tiene que agregar esa opción de modo de autenticación igual a Windows. O como dice Luis Fernando, crear un nuevo usuario de autenticación. Que al final, esa también podría ser otra salida bastante aconsejable porque usted va a tener un usuario a nivel de base de datos que, por ejemplo, va a lograr la conexión desde la aplicación hacia la base de datos, pero va a tener solo permisos de lectura, por ejemplo, ¿sí? O el usuario pues va a tener permisos de sysadmin, ¿verdad? Por ejemplo, donde va a poder crear cualquier objeto, o el usuario solo va a poder insertar datos, modificar y seleccionar datos, por ejemplo, pero no va a poder borrar. Entonces, por buena práctica, también como lo menciona Luis Fernando, pudiese manejarlo así, crear un usuario específico para la conexión a la base de datos. Ahora, si quiere manejarlo así con su usuario a nivel del SQL y modo de autenticación Windows, sí tiene que cambiar el Steam Connection, si no, no le va a conectar ahí. Ahí no le estaría conectando. Es eso de dejar el modo de autenticación Windows, Rubén, hombre, no, hombre. Entonces, input type va a ser igual a submit, ¿verdad? Es que así se instala por default. Bueno, le pregunta si quiere instalar el modo autenticación de Windows o modo, ¿cómo se llama? Modo mixto, ¿verdad? Entonces, uno cuando instala solo le da next, 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 ¿verdad? Pero sí debería ser a través de modo mixto para poder manejar la autenticación. Bueno, debería ser solo autenticación a nivel de usuario y password, ¿verdad? Ahí está el Steam Connection para la autenticación con Windows. Mire, Rubén, se coloca en el data source, pues así como lo tiene, eh, y luego le indica la base de datos y donde dice la opción de integridad de seguridad, integración de seguridad, le pone igual a verdadero para que sepa que se va a autenticación de Windows. Gracias, Mayari. Creo que aquí la compañerita está casada con Microsoft. Miren ustedes, disculpen este perro que está haciendo un montón de bulla, como que el dueño no le da de comer, no sé qué onda, pero desde las 7 de la mañana está con el mismo relajo, ya mero que le voy a tirar agua, pero sé que el pobre animalito no tiene la culpa, pero ya me tiene aburrido usted. Hay que sacrificarlo. Ah. No le quiero echar agua, pero sí lo quiero sacrificarlo. Así es, crear persona. Unos taquitos, unos taquitos de firulais. Ok, primaria. Entonces, aquí agregué el botón que me hacía falta en mi vista para poder hacer el submit a la tabla, ¿verdad? O hacer la conexión a la base de datos y luego pues ya a la, a la tabla y agregar la tupla, ¿verdad? Entonces ahorita está cargando la paginita. Ay no, dice Catherine, qué barbaridad.
echarle agua. Bueno, entonces ahora ya me aparece ahí el botón crear